Creo que siempre explica las cosas de una forma especial, ¿no? Tiene una forma de explicar las cosas siempre pues distinta, como lo explicaría una persona normal, al menos como lo explicaría yo, ¿no? Ramsés siempre hace una visión de sus explicaciones siempre distinta. Y creo que va a ser provechoso pues tenerlo aquí en esta gestión de las cuentas privilegiadas. ¿Quién toca mis datos? Yo no voy a hablar mucho más, o sea, os dejo con Ramsés. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. ¿Alguna vez han pensado quién toca sus datos bancarios? No, en la nube. ¿Quién toca los datos médicos en el hospital? Son personas de confianza, ¿verdad? Espero. Al fin y al cabo, nuestros registros médicos, el censo, la declaración de la renta, reside en algunos servidores, en algún lugar, allí, o en la nube, o en algún edificio cercano, pero al fin y al cabo alguien tiene acceso privilegiado, alguien gestiona de manera privilegiada, de manera elevada, con derechos elevados, esa información absolutamente sensible. Esta mañana buscaba la definición de privilegiado en el diccionario y básicamente creo que es reveladora, porque dice que tiene especiales derechos, ventajas o inmunidades. En mi terminología es ¿quién tiene las llaves del reino? ¿Quién tiene las llaves del reino? Que es extraordinario y diferente al resto de usuarios que acceden a los sistemas. Y en el mundo de gestión de cuentas privilegiadas creo que es instrumental empezar a hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Es ¿quién toca mis datos? ¿Quién tiene acceso, de alguna manera, en una disciplina que, como viene siendo habitual en algunas de mis sesiones, intento resumir en una única slide con 26, 27 palabras? Porque el mundo de gestión de cuentas privilegiadas habla de privacidad. Pero es que el término de privacidad creo que nos debe definir como sociedad. ¿A qué aspiro? ¿Cuáles son mis expectativas de privacidad en un mundo sin secretos? En un mundo sin barreras, en un mundo sin fronteras, y si no que se lo digan a Edward Snowden, en un mundo donde, oh sorpresa, alguien tenía las llaves del reino y alguien tenía pleno acceso a los sistemas de información, que últimamente, como digo, al final es donde reside mi declaración de IRPF, los módulos del IVA y la información de facturación de mi compañía, los productos que vendo y los que compro. Habla de métricas, habla de gestión de evidencias, habla de granularidad, habla de acceso, y lo lamento por la terminología técnica, pero entiendo que esta es una audiencia sin duda sabia en cuanto a la técnica, acceso root, que es la traducción de raíz, el acceso básico, el acceso más básico que, y siguiendo la definición del diccionario que acabamos de ver, tiene inmunidad, es extraordinaria, el acceso root es extraordinario y diferente al resto. Pero también es una disciplina que tiene necesariamente que hablar de políticas, de delegación, tiene que hablar de keystroke logging, que lo he mantenido ahí en cursiva porque es la capacidad de que alguien sepa si tiene pleno acceso a mis sistemas, a mis servidores, a mis máquinas, puede incluso no inferir, no adivinar, no, explícitamente saber la cadena de teclados y de comandos que he hecho en un sistema. Y eso, insisto, nos tiene que no asustar, pero sí energizarnos para empezarnos a hacer esas preguntas adecuadas. Empezarnos a utilizar los frameworks del conocimiento, sea ITIL, sea COVID, sea COSO, sea el adecuado. Yo no defiendo ninguno, bueno, defiendo uno, pero básicamente cuál es el marco adecuado en cuanto a trazabilidad, administrador. Habla de identidad, es una disciplina que es quiénes somos, quiénes queremos ser como individuos, como sociedad. Esta sesión de hecho aplica tanto a nivel individual como a nivel corporativo. Entiendo que me dirijo a una audiencia mucho más corporativa, pero al final me define como mis expectativas de privacidad y quién está tocando mis datos, y creo que esto se mapea especialmente en temas de nube, etcétera, etcétera. Pero para explicar esta disciplina, hoy he querido venir a explicarles 3 historias, si me lo permiten. Historias de enmascaramiento, 3 historias de robo de identidad, 3 historias de impersonarse para conseguir unos beneficios que, siguiendo la definición, son extraordinarios
inmunes y diferentes al resto. Mi primera historia es la de John Giles, un interno de Alcatraz, el número 250, esto es una historia absolutamente cierta. Este señor entró en 1895, si no recuerdo mal, en 1935 Alcatraz se cerró, como creo que conocen la historia, si no hay una magnífica película de Clint Eastwood que explican la fuga de Alcatraz, ¿verdad? Pero John Giles entró con la ficha, lo pueden ver ahí, Alcatraz, es el preso 250, y se le asignó un trabajo en el puerto, en el dock, que por cierto lo van a ver. Las siguientes diapositivas son fotos reales que tuve el placer de sacar en Alcatraz, con lo cual estas no son fotos de internet, sino son fotos que tuve el placer de sacar. Y como digo, a John Giles se le asignó un trabajo en el muelle. Alcatraz, entre muchas otras cosas, limpiaba, hacía la colada de parte del ejército de Estados Unidos, por supuesto que estaba asignado a la bahía de San Francisco, y lógicamente en el puerto llegaba un barco llamado The Cox, en el que 3 veces al día descargaban y cargaban la lavandería, la colada, la ropa de parte del ejército de Estados Unidos. Paro en esta slide porque especialmente me gustaba el concepto. Como ven, han trasladado las barras y estrellas, y como pueden leer ahí, habla de libertad, habla de free. Me pareció un gesto, siendo una prisión, interesante. Pero bueno, voy a volver en un segundo al puerto, al muelle, perdón, más que el puerto, el muelle de carga de Alcatraz, donde John Giles fue asignado ese trabajo. Y durante 3 años fue recolectando hasta 40 artilugios o 40 elementos: las botas, la gorra, la camisa, la chaqueta, incluso las dog tags. Dog tags son las etiquetas estas metálicas que suelen verse en los soldados, en las películas, ¿no?, de Vietnam y tal. De tal manera que un día el señor John Giles se convirtió en un personal del ejército y llegó a entrar en el Cox. Y el Cox, el barco, partió. Porque cuando hicieron el recuento, lo hicieron después el recuento, ahora les explico, acabó mal la historia, por cierto, pero en cualquier caso, les explico cómo funcionó. Él subió y él estaba impersonado de tal manera que era un personal del ejército. Alguien hizo el check, digo, tiene las botas, tiene las dog tags, tiene más de 40 elementos que le impersonaron. Consiguió la identidad que de otra manera nunca hubiera tenido. Consiguió acceso privilegiado a un lugar, muy privilegiado, por cierto, que era la manera de huir de Alcatraz. Como digo, lamentablemente para John Giles, esta no es una de los mitos en los que el preso huye y nadie sabe qué pasó con él. No, le pillaron justo antes de llegar a la bahía de San Francisco, porque lógicamente hicieron el recuento de presos, faltaba él, y en las horas que van desde Alcatraz hasta la bahía de San Francisco, le pillaron, pasó 3 años en el agujero. El agujero, yo he tenido, digo el placer porque era mentira, ¿no? Me sacaron de allí, pero tuve la oportunidad de estar en el agujero, y realmente es privación de luz durante 20 horas al día, 20 horas al día, cerrado literalmente. Es muy aterrador. Pero el señor John Giles, lo que vengo a decir, y en esta primera historia, es que consiguió superderechos, consiguió acceso privilegiado a un lugar y pudo hacer lo que quiso, tanto que salió de la isla, llegó a entrar, a abordar el Cox, pasó. De hecho, la historia cuenta que incluso le preguntaron que qué hacía allí, que no les sonaba a los compañeros, digamos, que habían llegado hasta el puerto, al resto del personal del barco, y él decía que era un personal de mantenimiento, etcétera, etcétera, e incluso pasó ese test, porque parecía una persona con acceso privilegiado. Esa historia se explica muy bien en esto, que además he querido traerles, Identity Theft. Se lo he traído para que le echen un vistazo, espero que me lo devuelvan, ahora lo pasaré por ahí. Se lee muy rápido, estas son las dog tags del señor John Giles, y aquí se explica muy bien cómo durante esos 3 años utilizó hasta 40 artilugios, ya hay algunas fotos de Alcatraz, es tremendamente interesante. Pero mi primera historia, se lo voy a dar aquí a Enrique, si no te importa, para irlo pasando por ahí, si después me lo devuelven. Pero es una historia de acceso privilegiado, es una historia de quién soy o quién pretendo ser y qué puedo conseguir con las credenciales, o por lo menos con la vista de las credenciales adecuadas. Mi segunda historia es la de un banco. No sé si alguien recuerda este banco quizás, o sabe la historia del Barings Bank. Barings Bank, el banco más antiguo de Londres, donde se dice que tenía, y tengo que hablar en pasado, el dinero la reina de Inglaterra. En 1995 el Barings Bank desapareció, se fundió, porque un señor, un broker llamado
Nick Leeson, que ahora verán, estuvo durante 6 años y medio en el Singapore Stock Exchange, es decir, en la bolsa de Singapur, y este señor descubrió que tenía superderechos en servidores y era dueño y señor de una cuenta llamada 88888, los 5 ochos. Curiosamente el 8 es uno de la numerología asiática, es la cuenta de la suerte. Pues con la cuenta 88888 iba apostando, jugando el dinero del banco hasta llegar a hacer un fraude de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es mucho dinero, pero cuando uno lo pone en perspectiva y se da cuenta que en ese momento era el doble del capital que tenía el banco, que valía el banco en bolsa, o sea, un solo señor en la cuenta 88888, el señor Nick Leeson, que le van a ver aquí, que por cierto está pues razonablemente contento hasta que llegó la policía, que también tengo la foto y ahora se la voy a enseñar, pero estaba jugando con 1.000 millones de euros, el doble del capital bursátil del banco. ¿Y eso es por qué? Porque podía. Cuando yo tengo el honor, el placer de visitar a jefes de seguridad, a directores de empresa alrededor del mundo, cuando pasa algo, cuando pasa una brecha de seguridad, cuando hay un incidente y me preguntan, ¿pero por qué ha pasado? Una respuesta muy fácil es, ha pasado porque podía pasar. Ha pasado porque estaba permitido. Ha pasado porque alguien tenía acceso a la cuenta 88888. Ha pasado porque nadie hizo las preguntas correctas y, oh sorpresa, alguien era superusuario, alguien era root, alguien era superuser, alguien era administrator alguien tenía las llaves del reino. Alguien podía hacer lo que quería hacer. Y eso, quizás, y conozco a muchos de ustedes, dicen, no, yo esto lo tengo resuelto en mi entorno Windows, en mi entorno Unix, yo lo tengo resuelto en... Claro, el problema es que en el mundo de hoy, los switches, los routers, la nube, los dispositivos móviles, al final todo tiene una cuenta de superusuario. Alguien gestiona mis datos. Así se titula esta sesión, ¿quién toca mis datos? Y esa perspectiva no la deberíamos perder. Sigo con mi segunda historia en cuanto a Leeson, que creo que aparece ahora efectivamente, con su chaqueta. Esta es la chaqueta de un broker en el Singapore Stock Exchange. Esto es una foto absolutamente real. Por cierto, a quien le interese saberlo, esta chaqueta se vendió por $25.000 en eBay. La misma chaqueta, es curioso, ¿verdad? Pero esta es la chaqueta de la suerte del señor Nick Leeson, que está aquí, se le ve muy bien. Como digo, aquí está especialmente contento, supongo, porque acababa de hacer otra transacción con el 88888. Aquí ya no está, bueno, aún está sonriendo, pero al lado suyo ya hay un señor de la policía de Singapur, que evidentemente pasó tiempo en prisión, ahora ya está fuera, de hecho da conferencias, pero es interesante el concepto de qué pasó. Tengo aquí, no voy a leer mis notas porque lo voy a intentar decir de memoria, pero cuando alguien chequea lo que dijo la justicia en cuanto a Nick Leeson, al final dicen, claro, él falló, sin duda, pero falló y hay una retahíla, además sirve perfectamente para dar una clase. Dice el juez, ¿no? La Corte Suprema, hay una serie de cuestiones que dice, falló el management, fallaron los principios más básicos de oversight, fallaron los principios más básicos de control, fallaron los principios más básicos de responsabilidad, fallaron los principios más básicos. Es alucinante. Al final este señor, evidentemente en la cárcel, pero creo que es interesante. Quien no quiera escuchar más de esto, hay una fantástica película que se llevó al cine, por supuesto, de Ewan McGregor. Yo creo que es interesante leer, que es una historia de ambición, de codicia y de decepción. Barings Banks, 1995. Gone, bye bye, hasta luego. Ya no existe el Barings Bank. 1.000 millones de euros y se fue. Supongo que la reina de Inglaterra tiene el dinero en otro banco, pero yo creo que es muy interesante el concepto de alguien. Esto ocurrió porque podía ocurrir. Es una excelente película con Ewan McGregor. Mi tercera historia en el ámbito de gestión de las cuentas privilegiadas. Esta foto probablemente le suene a alguien más. Este señor, nacido en 1977, con lo cual es de su generación, es de muchos de la generación de aquí. Jérôme Kerviel, Société Générale. 5.000 millones de euros de fraude. Voy a repetirlo. 5.000 millones de euros de fraude. Aún está pendiente porque lógicamente dice que él era que él era instrumento de lo que hacía, que supongo que conocen la historia de que mientras haya beneficios nadie pregunta nada, pero al fin y al cabo Jérôme Kerviel, él dice que era un cabeza de turco. Bueno, no voy a entrar en eso, solo voy a entrar en el hecho de que él utilizaba, y lo dice, mecanismos
técnicos y tecnológicos, permisos, credenciales, atribuciones, derechos en los sistemas para jugar con dinero, para jugar con activos, para jugar con 5.000 millones de euros. Société Générale, evidentemente, sigue siendo una marca, una financiera, seguros de referencia, pero al fin y al cabo 5.000 millones de euros. Y de aquí, porque he dicho que solo iba a contar 3 historias, pero cogemos Lehman Brothers, cogemos Enron, cogemos, al fin y al cabo solo todo es cuestión de, además de esquemas fraudulentos, y por supuesto no debo obviar que hay intención de hacer daño, pero esta sesión tiene un enfoque más de ganar perspectiva, ganar conciencia de que ocurrió porque podía ocurrir. Ocurrió porque alguien tenía el acceso privilegiado, super usuario, a la cuenta de los 5 ochos en el caso anterior, o a cuentas en las que podía, incluso se dice que el señor Jérôme Kerviel estaba tapando incluso transacciones que hacía, con lo cual un esquema de tapar automáticamente, y mientras la suerte, bueno, no tuvo suerte, porque ya digo, está pendiente de resolución, y sin trabajo, por supuesto, pero el tema está que, bueno, él podía hacer lo que quería. Y mientras, esto creo que es importante y también es una idea que lanzo a la audiencia, a hacer reflexionar como sociedad. Mientras daba beneficios, nadie se lo preguntaba. Entonces, bueno, eso ocurrió cuando empezó a haber problemas. Con lo cual, entrando en la segunda parte de la sesión, de lo que hablamos es de nuestra visión de gobierno. Esta es mi típica slide para hablar de gobierno. Para hablar más que de gobierno, de governance, de la capacidad de ser gobernados, de la capacidad de hacerse las preguntas correctas, de, como dice COVID-5, separar la gestión del gobierno, tener la capa de responsabilidades adecuadas en cuanto a, entre muchas otras cosas, quién toca mis datos, quién tiene acceso de superusuario. Y voy a poner algunos ejemplos en un momento, pero mi segunda diapositiva o idea en cuanto al gobierno habla de los 4 pilares fundamentales, creo yo, en cuanto a los mandatos corporativos o las iniciativas del Consejo de Administración, que básicamente, además de crecer y además de ganar dinero, que por supuesto, y de expandirse geográficamente, yo creo que cualquier acción dirigida al mundo tecnológico y o negocio parte de izquierda a derecha en gestionar el riesgo, gestionar el coste, mejorar el servicio y alinear las inversiones de TI, alinear la tecnología con los mandatos corporativos. Y por mandatos corporativos pienso en los empresariales, pero los mandatos gubernamentales, los del regulador, creo que es la siguiente slide, por cierto, de aquí 2 o 3, vendrá el compliance en algún momento, ¿verdad? Vendrá PCI, vendrá SOX, vendrá LOPD, vendrá la European Data Privacy Act y nos dirá, y lo he explicitado de aquí 2 o 3 slides, lo verán escrito, hay que auditar y controlar la provisión y el uso de cuentas privilegiadas. Y esto lo pongo entre comillas porque es literal, si no recuerdo mal, de la ISO 27001. O de PCI DSS para aquellos que trabajan en el entorno bancario. Pero es que no dicen en un sistema, ni en unos sabores de sistema, no dicen en Windows, no dicen en directorio activo, no dicen en Unix. Routers, switches, todo aquello que puede ser gestionable y que potencialmente, por no decir explícitamente, trafica o transicionan datos a través de esa infraestructura, porque alguien gestiona sus routers, sus firewalls y sus sistemas operativos, su mainframe, etcétera, etcétera. Creo que esto es una visión interesante. Este bloque de medio, digo, he utilizado tres slides habituales en mis sesiones, pero creo que espero y confío que aterricen el concepto de lo que da esto. Esto va de hacerse las preguntas correctas. Esto va al fin y al cabo de quién puede hacer qué, cómo, cuándo, quién lo autorizó, desde dónde y hacia dónde, y entonces tendremos el porqué. Lo he utilizado esta misma slide para hablar de COVID, he utilizado esta misma slide para hablar de gobierno, he utilizado esta misma slide para hablar de sentido común. Para hablar de sentido común. Para hablar de quién tiene acceso a qué, quién lo autorizó, desde dónde y hacia dónde. El concepto del dónde tiene origen y destino, como no puede ser de otra manera, pero desde dónde y hacia dónde, cómo se hace ese acceso, cómo puedo yo entrar en su data center, físicamente digo, y además lógicamente. Todas esas cosas que damos muchas veces por obvias, ¿verdad? El acceso físico a mi data center está altamente restringido, por supuesto. Y seguro que estoy convencido que hay un control de visitas, control de accesos, biometría, y de repente perdemos, cuando aparece la nube, o cuando aparecen otros sistemas, o cuando aparecen entornos en los que no habíamos pensado que era importante controlar, por ejemplo, los routers. Y veremos un par de casos, he querido poner un par de ejemplos en el mundo de la externalización, en el mundo del outsourcing, en el que creo que es relevante. Vamos a
Avanzo en consecuencia. Como es un mundo en el que habla, y en mis 26, 27 palabras del principio hablaba de identidad, hablaba de permisos, hablaba de credenciales, hablaba de quién soy. William Shakespeare en Hamlet decía, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Y eso es importante desde un punto de vista de identidad. Sabemos lo que somos, pero resulta que unas credenciales inadecuadas, una falta de control, Beringsbank, Jerome Kerviel, una falta de oversight, una falta de cuidado, si quieren, no digo que falte sentido común, pero una falta de estar pendientes de lo correcto, que es quién toca mis datos médicos, quién toca mis datos bancarios, quién toca los datos de la salud de mis hijos. Eso a mí me importa mucho. Y ya digo, si lo expandimos a temas individuales, Snowdens, NSAs, CIAs y ciber lo que quieran, pues evidentemente esto nos da para unas cuantas horas, pero hay ponentes que les vendrán a explicar cosas muy interesantes, con lo cual lo voy a limitar a cuestiones como gestión de identidad y gobierno de los accesos. Vivimos en un mundo de las 3 A's, ¿verdad? Autenticación, autorización y administración. Autenticación diferente de autorización, quién soy, qué puedo hacer y cómo lo administro. Pero resulta que el mundo este que gira a la velocidad de la luz, resulta que este mundo sin fronteras al que hacía mención antes, resulta que no es solo importante la autenticación, la autorización y la administración que hemos visto en la columna de su izquierda, sino ¿qué pasó con la auditoría? La auditoría empieza con A. Forma parte de las preguntas que nos tenemos que hacer. La trazabilidad, que por cierto era una de mis palabras dentro de mi nube de colores, ¿verdad? De la slide número 3. Y resulta que vivimos en un país que tiene un esquema nacional de seguridad, el ENS, aplicable a gobierno, pero ¿cuántos de ustedes no trabajan en temas gubernamentales? Que cita explícitamente la autenticidad como factor, ser auténtico. No digo que es diferente de ser íntegro, pero bueno, eso es otra discusión. Pero ser auténtico, resulta que también empieza con A. Y hemos perdido la visión en cuanto a quién soy, qué puedo hacer, qué permisos, quién me lo autorizó. Repito, cuando pensamos que un asiento contable al final está en un servidor de SAP o de Salesforce o del CRM que ustedes utilicen, Navision, Accepta, lo que quieran, al final todo está en un servidor que tiene usuarios y superusuarios. Todo va por la red a través de un router, switch, la marca que ustedes quieran, que tiene usuarios y superusuarios. Y esos superusuarios hay que controlarlos como les venía a decir. Avanzo, si me deja esto efectivamente. Entonces creo que la disciplina de gestión de identidad y gobierno de los accesos es una de las, yo diría, principales, lo digo con todo rigor, creo, en cuanto a gestión de la seguridad. Por supuesto que los antivirus y el anti-spam y el resto de herramientas son fundamentales, porque protegen, defienden, pero desde mi modesto punto de vista, creo que ninguna de ellas es tan importante como hacer quién tiene acceso a qué, dónde y cuándo. Insisto, es que es aplicable a cualquier disciplina de la vida. ¿Qué ocurrió? Si todo lo trasladamos, yo a mis hijos se los intento explicar así, si todo lo trasladamos a preguntas básicas, al final creo que llegamos a la causa raíz de casi cualquier problema, que es ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? El resto de cuestiones son accesorias. Creo que con 5 preguntas podemos llegar, y en auditoría creo que los auditores aquí me podrían dar clases de ello, al fin y al cabo es quién puede hacer qué, cuándo y cómo, qué pasó, explícamelo. El análisis forense lo que pretende es qué pasó, cuándo y cómo, desde dónde, hacia dónde, quién lo autorizó, punto, en todos los sistemas de la compañía. Y para eso, y entrando en la tercera parte de la sesión, he querido poner algo un poco más técnico en cuanto a usuario root, usuario raíz, esto extremadamente común en el mundo Unix, ¿verdad? Usuario de quién puede hacer qué. Como he dicho, vienen 3 o 4 diapositivas, quizás con mucho texto, más del que a mí me gustaba, pero como esta sesión estará disponible como un entregable después, he pensado que les podría interesar. El tema de conformidad legal, tal y como les he dicho. La ISO 27001 o PCI explícitamente indican, y lo pueden leer abierto entre comillas, la asignación y uso de privilegios debe ser restringida y controlada. PCI, entorno bancario, transaccionabilidad con tarjetas de crédito, auditar toda la actividad de usuarios privilegiados, la de los otros usuarios también, y para eso tenemos fantásticas disciplinas como SIEM, SIEM, gestión de logs, correlación de eventos, alarmas, pero ahí ponen de usuarios privilegiados, porque son los que tienen las llaves del reino.
porque tengo que tener conciencia inequívoca de quién potencialmente puede hacer lo que quiera. Y cuando digo lo que quiera es incluso borrar el rastro. ¡Ja! Puedo hacer algo y resulta que puedo borrar las trazas de lo que he hecho malo. Claro, porque tengo las llaves del reino, porque soy superusuario. Hay múltiples historias en prensa, no he querido aburrirles aquí con la típica slide con recortes de prensa, pero muchas. Fannie Mae y muchas otras en cuanto a gente que puede incluso dejar lo que se llama una bomba, ¿no? En el sentido lógico de la bomba, no digo virtual, efectivamente, en el sentido y hacer y borrar la traza conforme yo he dejado eso en ese servidor. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo pleno acceso a los sistemas, ¿verdad? Hay cuestiones como contraseñas grabadas a fuego. Todos aquellos desarrolladores que hay en la sala, o si ustedes tienen desarrolladores en sus organizaciones o en sus clientes, al fin y al cabo es un error de diseño y es un error de seguridad tener las contraseñas grabadas a fuego, lo que se llaman hard-coded passwords, embebidas en el script. Ese es el primer fallo, y eso yo por suerte o por desgracia me encuentro muchas de esas cosas, ¿no? Porque claro, el desarrollador de repente pensaba en la funcionalidad y no en la seguridad. Claro, esas contraseñas grabadas a fuego están ahí y es uno de los principales problemas desde el punto de vista de gestión de identidad. Aplicaciones que hacen cosas y claro, resulta que en el código está username y password. Y eso tiene que ver con gestión de las cuentas privilegiadas, ¿verdad? O por supuesto trazabilidad. ¿Qué hace un usuario privilegiado en una sesión privilegiada? No si ha entrado o no ha entrado en el sistema. ¿Qué hace dentro del sistema? Yo por eso de aquí unas cuantas slides abordaré la utopía, que no lo es desde el punto de vista tecnológico, de hecho hay algunos fabricantes que lo cubren, qué bien si pudiéramos grabar la sesión. No digo tener logs, grabar la sesión en vídeo. Porque recuerdo alguna compañía telco de otro país en el que, en un caso delante de la Corte Suprema, de hecho en Estados Unidos, fue instrumental tener el vídeo exacto, inequívoco de qué había hecho ese usuario. Llegaré a eso en un momento, pero me parece interesante. Ir vida más allá de los logs. Y mira que a mí me gustan los logs, pero son lo que son. Entonces, ¿qué hace un usuario privilegiado? En entornos de externalización, como digo, en el mundo del outsourcing, fantástica disciplina, me encanta el outsourcing, pero tiene ciertas cuestiones que todavía deben ser arregladas y que normalmente los contratos soportan. Normalmente la cláusula 64 dice que si pasa algo hay una acción compensatoria. El contrato dice eso. Pero ¿qué ocurre cuando un proveedor de externalización, que normalmente tienen acceso privilegiado, tienen acceso full access en los sistemas de preproducción y de producción de la compañía, de repente podrían hacer lo que quiera? Es temporal, que de alguna manera, y va a venir en la siguiente slide, a veces es externo. Bueno, de hecho todos los outsourcers son externos. Quiero decir, a veces son temporales, perdónenme, no quería decir externos, lo son temporales, de naturaleza variable en cuanto a contratación. Y resulta que, no, claro, como es el outsourcing, él se encarga del sistema, ¿verdad? Déjenme que les pregunte algo. ¿Qué pasaría si su outsourcing se pusiera de huelga? Es decir, una huelga, que por cierto es un derecho fundamental, fantástico, pero ¿qué ocurriría? ¿Qué tipo de control tenemos sobre nuestros sistemas cuando alguien nos los gestiona? ¿Me explico? Alguien resulta que ha cerrado las puertas, insisto, un derecho de huelga fundamental, recogido en la Constitución, pero resulta que alguien que tiene los passwords privilegiados, las contraseñas privilegiadas de mis sistemas, se ha puesto de huelga. Y es opaco. Tengo un outsourcing, o sorpresa, o lamentablemente tengo un outsourcing absolutamente opaco. Y me parece que esas son preguntas que ya digo que están recogidas normalmente desde el punto de vista contractual, penalizaciones, qué ocurriría si, pero estoy hablando de un mundo operativo, de que la huelga de mi proveedor de 3 días, que repito que en la cláusula 64 de su contrato está contemplada desde un punto de vista de compensación, no desde un punto de vista operativo. Y ese tipo de cosas creo que hay que mejorarlas. He cubierto esto en cuanto a personal externo, que trabajan en entornos de preproducción, que precisan acceso a múltiples accesos y sistemas y que normalmente su naturaleza del trabajo es transitoria. Esto dirigido a mis amigos de ITSMF y por supuesto ITIL. Cuando ITIL habla de gestión de cambios, conocer quién es el responsable del cambio, conocer qué ha ocurrido, o cuando ITIL habla de gestión de niveles de servicio, SLAs o acuerdos de niveles de servicio, o habla de gestión de la continuidad, es fundamental saber, conocer de manera explícita por supuesto, en sistemas críticos. Estoy obviando una cuestión, pero daba por hecho que en sistemas que son instrumentales para el negocio, que tienen implicaciones en cuanto a si hay brechas de seguridad, que tienen implicaciones masivas en cuanto a multas o temas legales, ¿verdad?
podría darse la situación que necesitáramos incluso la utilización de Breaking Glass, de aquello como en las películas, ¿verdad? Aquello que vamos a un sobre que está guardado en una caja fuerte, con 2 llaves. Todos esos mecanismos que están y se enseñan en la facultad, y se enseñan en ISACA, y se enseñan en ITSMF, se enseñan desde un punto de vista académico, en la parte operativa, ¿cuántos de nosotros lo tenemos? Pero sin embargo es instrumental. Nada de lo que estoy diciendo ahora es, no, pero eso es accesorio. Nada de eso es accesorio, porque ya digo, incluso en algunas situaciones, en el caso de la huelga de mi proveedor, podría ser necesario tener una super master account, una super master contraseña, que con conceptos breaking glass, que en plan, pues eso, ¿no? Romper el sobre, con una persona de seguridad, con una especie de notario, si quieren, corporativo, pero que al final eso me da acceso a todos mis sistemas, porque resulta que mi outsourcer se ha puesto de huelga. Y eso no pasa antes porque no nos lo planteamos. Por supuesto, un mundo en el que tiene que haber aprobaciones, preaprobaciones, por supuesto, un mundo en el que tiene que tener, pues eso, gestión de cambios, quién puede hacer qué. Esto les invito después a que lo lean con más calma, no es más que un workflow en cuanto a aprobaciones, peticiones, cambios, etcétera. Y ya lo sé, esta no se lee, pero lo había previsto, o sea que tranquilos, la siguiente es más interesante. Esto, por supuesto, es un guiño a mis amigos de ITSMF y, por supuesto, a todos aquellos que estén certificados ITIL. Esto es diseño del servicio, transición del servicio, bueno, ustedes saben más que esto de yo, pero como no se veía, voy a hacer zoom sobre operación del servicio. La siguiente slide va a ser, de hecho, este recorte de ahí, yo lo había previsto, con lo cual, esta es esta parte. Y en cuanto, además de diseño del servicio, transición del servicio, estrategia del servicio, que insisto, me podrían dar clases de ello, en cuanto a operación del servicio, ITIL marca inequívocamente proporcionar derechos de acceso, restringir o revocar derechos de acceso, mantener roles y grupos, y dentro de eso implica superusuario. Dentro de eso, no hay que ir a, por aquellos que piensen que yo al ser de ISACA pienso mucho en COVID, de hecho pienso mucho en COVID, pero aquellos que abracen ITIL con toda la fuerza, y es un marco del conocimiento brutal, habla inequívocamente de esto. Habla de quién toca mis datos en operación, quién tiene acceso como superusuario, quién está haciendo cosas adecuadas o inadecuadas, las inadecuadas, lógicamente, en mi compañía. Para poder escoger el password adecuado, lo que proponen algunos fabricantes, y voy a intentar resumir esta slide que es muy gráfica, pero básicamente piensen en ello como en una caja de contraseñas. Una de las maneras en la que se aproxima la tecnología a solucionar el hecho de que demasiada gente tenga demasiadas cuentas privilegiadas es, perfecto, pues genero una caja fuerte de contraseñas que ven aquí abajo, el password safe, o si quieren password vault, que es una caja fuerte de contraseñas, donde yo solicito por un tiempo determinado, con un objetivo inequívoco, de hecho asociado con Service Desk, si quieren con ITIL, tiene que haber una incidencia abierta para que alguien me pida acceso privilegiado, superusuario a mis sistemas de información, si no mi compañía itilizada no está bien utilizada, es decir, voy a pedirle a una única instancia de la verdad las contraseñas que necesito. Y eso, y a partir de ahí, en todos los sistemas de la compañía, y por supuesto, inequívocamente habré entregado la contraseña a Enric y solo a Enric. Si pasa algo, yo sé que era Enric y solo Enric quien estaba utilizando la cuenta user 1 o root 1 o administrator 1. Cuando venga Ignacio a buscar otra contraseña, le daré otra contraseña, lo pondré en cola, hay diferentes mecanismos, pero lo que vengo a decir es que esto es lo que los americanos llaman un no-brainer. Esto hay que hacerlo sí o sí. Y mientras probablemente lo tenemos cubierto en algunos sistemas de la compañía, root, administrator y entornos críticos hay muchos, quizás demasiados. Avanzo un poco, por supuesto, para hablar de auditoría. Por supuesto hay que identificar en todos los niveles, a nivel de sistema operativo, a nivel de máquina, a nivel de sistema operativo y a nivel de aplicación, lo que está ocurriendo en cuanto a accesos, control de cambios de contraseñas privilegiadas y todo lo que se les pueda ocurrir de auditoría. Pero avanzando, y esto ya suena un poco más a magia, pero a mí me parece fundamental. Además he tenido la oportunidad de utilizarlo, en el buen sentido de la palabra, en algunos casos y creo que es fundamental. Y si además pudiéramos grabar la sesión del usuario, no solo saber que a Enric le di la llave, que ya me parece un paso fundamental, no que esta primera fila tenía potencialmente, esta primera fila no, de hecho toda esta parte del escenario, que eso es bastante común, porque
tengo turnos de rotación, mi outsourcer tiene potencialmente 300 personas que tocan mis sistemas de información, o 30, quizás 300 me he pasado, pero 30 es bastante común. Un outsourcer que tiene 3 turnos, cambio, los desarrolladores, preproducción, y resulta que, oh sorpresa, toda esta parte de la sala tiene el password, con lo cual mi primer paso ya me parece un gran paso, que es a ti, solo a ti, Enric, te he dado esa contraseña en ese momento. Por cierto, no solo te he dado, sino que él la ha tenido que pedir, perdonen, la pide y yo desde mi caja fuerte se la doy a él y solo a él. Y si Ignacio quiere otra, le daré otra. Pero además el segundo nivel es, ¿y si pudiera grabar la sesión? Porque con la llave lo único que le he dicho es, tú tenías la llave, has ido y has entrado en mi casa, permítanme que haga el juego con el portero de casa o la portera de casa, ¿verdad? Como en las comunidades antiguas en las que la portería tenía todas las llaves de la casa, vaya, ¿verdad? Hay una película de Lluís Tossar, ¿verdad? La dieron el otro día por la tele, vaya. Al fin y al cabo es que tiene todas las llaves del edificio. Tiene que ser alguien de confianza, porque si pasa algo en mi casa, pueden haber sido unos ladrones, pero alguien además tenía las llaves de mi casa. La portería, la portera o el portero tenía las llaves de mi casa en consecuencia, pero no sé lo que ha hecho, porque no tengo cámaras dentro de mi casa para saber qué ha hecho. Sé que alguien ha entrado y, lamentablemente, podía haber sido Enric, sospechoso porque tiene la llave. El concepto cambia cuando, y vuelvo a pensar en sistemas absolutamente críticos, vengo a pensar en temas médicos, en temas de bolsa, en temas financieros, en temas que están altamente regulados, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pudiera grabar la sesión? ¿Qué ocurriría si yo, además de hacer los 2 primeros círculos que aparecen, es lo que les acabo de explicar hace un momento, de la izquierda pido y me dan acceso, me entregan una contraseña y me dan acceso a los sistemas de información, y como ven en la parte de más arriba es la manera en la que yo solicito, apruebo, entrego, ven ahí en el release, ven ahí una caja fuerte, ¿verdad? Audito y gestiono el cambio de la contraseña por el periodo de tiempo que Enric me la ha pedido. No tiene sentido que tenga las contraseñas 24/7, tiene mucho sentido si va a hacer una instalación de un service pack que solo la tenga durante 2 horas. Y en 2 horas eso se va a revocar. De eso va el concepto de seguridad, de eso va el concepto de gobierno. Pero lo interesante viene ahora en cuanto a, no pido una contraseña, sino pido una conexión, pido una sesión, de tal manera que ya no solo no le doy la contraseña, mi usuario, mi administrador nunca va a conocer las contraseñas, sino que además actúo como un proxy de conexión, lo que le abro es la puerta. Ya digo, permítanme que vuelva a mi ejemplo de la portería. No, yo no le doy la llave al portero o a la portera. Yo voy con él, bueno, mi ejemplo físico no estaría bien, porque si voy yo, pero bueno, en cualquier caso, yo abro la puerta, pero nunca vas a tener una copia de mis llaves. Nunca vas a tener una copia de mis llaves, no voy a darte nunca las llaves, o pongo cámaras para grabar inequívocamente qué ha hecho ese administrador. Esto funciona perfectamente en temas de bolsa últimamente, para tener inequívocamente grabado qué ha hecho ese administrador. Eso funciona de manera absolutamente crítica, ¿verdad? Incluso con patrones de comportamiento, acabo en un momento. En cuanto a patrones de comportamiento, tengo una esfera, tengo un perímetro de usuarios normales, tengo un perímetro de usuarios administradores, y de repente me doy cuenta que Johan y este de aquí abajo, que no sé cómo se llama, tienen parámetros de comportamiento muy raros, han pedido demasiado tiempo el acceso, están más tiempo del habitual, son servidores a los que no han entrado, repito, no como usuarios, sino como usuarios privilegiados. Esta es una sesión de control del superusuario. De tal manera que incluso pueda inferir que los comandos copy o los comandos move o los comandos database o los comandos, los que sean, están siendo demasiado utilizados por superadministradores, de tal manera que estoy incluyendo dentro de aquí cuestiones de ingeniería, si quieren, social, patrones de comportamiento y qué es habitual que pase en mi compañía, por no decir mi outsourcer, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, como ven aquí, tengo patrones de comportamiento que saltan un poco las alarmas en cuanto a el servidor o los comandos que están utilizando esos superadministradores. Para encontrar, a mí me gusta mucho, lo que me gusta de esta slide no son los colores, me gusta mucho una palabra, que es la que voy a marcar, que es para encontrar combinaciones tóxicas. Me encanta el concepto de tóxico en cuanto a gestión de identidad, de que es muy extraño, de hecho es bastante raro que un superadministrador en una plataforma también sea administrador en otra, o el full admin del directorio resulta que hereda porque está en el grupo inadecuado los derechos en otro sistema. Entonces el concepto de tener visualización de combinaciones tóxicas me parece también muy importante.
e incluso tener la posibilidad de hacer comparación de cuentas, que se va a ver en la siguiente slide, también trabajando con simulaciones what if, y si le doy a Enric, y si le meto en este grupo de seguridad, y si a Ignacio le paso a este grupo, y si, ¿cuáles son las implicaciones desde un punto de vista de seguridad de mover usuarios, de dar permisos, atribuciones, credenciales, inadecuadas o no? Bueno, me lo dirá el sistema y me lo dirá mi política, por supuesto, la política corporativa, etcétera. Pero la tecnología nos ayuda en todo eso. La tecnología nos ayuda a, teniendo el marco conceptual adecuado, la tecnología nos puede, ya digo, hacer no solo comparación de cuentas, sino incluso, lo van a ver ahora, la simulación. Antes de ejecutar ningún cambio, ¿cuál es el impacto en mi perfil de riesgo? ¿Cuál es el impacto en mi perfil de seguridad si yo hago todo eso? Cuando hablamos de usuarios, esto supongo que a todos ustedes se les ocurre, eso es genial, pero cuando hablamos de superusuarios, eso es más genial aún, porque es fundamental, porque repito que tienen las llaves del reino. Esta slide recoge 5 que no les voy a enseñar, pero que están en el entregable, que si me la piden o le piden a la organización las slides después, porque sabía que iría justo de tiempo, pero son 5 fases, repito, las 5 slides que vienen están omitidas, pero en el entregable estarán, en cuanto a, y cada una se explica, son 5 de conocer, centralizar, diseñar, auditar, remediar y hacer cumplir. Esto es una traducción de enforcement, de hacer cumplir, de garantizar que el diseño y la centralización y unificación que hemos decidido en cuanto a gestión de las cuentas privilegiadas se cumple y o se remedia si fuera adecuado, y establecer un proceso de certificación. Insisto, lamentablemente no tengo todo el tiempo que me gustaría para explicar estas 5, pero les invito después a mirar el entregable en cuanto a ello. Acabo ahora. Por supuesto, no podía no mencionar a COVID. COVID-5 for Information Security habla explícitamente de la gestión de cuentas privilegiadas, de revocación de accesos, de provisión de accesos, de auditoría, como no, COVID-5 for Information Security, pero en caso además que les interese, ISACA tiene una guía de auditoría y garantía, que es como yo traduzco el assurance, ¿no? la aseguranza, ¿no? La garantía, que no seguridad, en cuanto a gestión de identidad, que por supuesto, además de todas las cuestiones de provisionamiento, de ciclo de vida de la identidad, etcétera, hay un capítulo tremendamente interesante en cuanto a gestión de las cuentas privilegiadas, quién tiene las llaves del reino. Casi por acabar, algunas preguntas a realizar, como no, además de esas 5 slides omitidas que están en el entregable que me pueden pedir o a la organización, además cuestiones que creo que nos valen para volver mañana al despacho y empezarse a preguntar, ¿tengo proveedores remotos o gente externa que requiere acceso a la corporación? Seguro, siempre. No digo usuarios remotos. Y eso viene resuelto por muchos mecanismos, ¿verdad? Citrix, cliente ligero, usuario contraseña. Pero cuando hablamos de cómo se gestiona ese acceso, si se puede hacer de manera temporal, si puedo o no grabar la sesión, cómo se realiza la elevación de privilegios. Cierto usuario tiene hasta este nivel, durante la siguiente hora necesita una elevación de privilegios. Pero he dicho una hora. En una hora de tiempo necesito recuperar, volver a bajar esos privilegios. De manera automatizada, de manera todo lo automática que se puede y, por supuesto, cumpliendo las regulaciones que a todos se les ocurren. Sin dejar de pensar lo que decía en el minuto 1 de esta sesión, que al final los conceptos de privacidad, quién gestiona mis datos, nos tienen que definir como sociedad, como corporación, a cada una de sus corporaciones, pero también como individuos y como la sociedad que queremos. Al fin y al cabo, son personas utilizando la tecnología, ¿verdad? Entonces, el momento de hacerlo es ahora. Yo, ya digo, en la era Snowden en la que estamos, creo que no porque sea técnicamente posible, todo es posible, donde han quedado los derechos y expectativas en cuanto a privacidad. Yo digo, el foco de privacidad a esta sesión se la doy tangencialmente, porque, bueno, podría hablar mucho más de privacidad, pero sobre todo porque el momento es ahora, porque acabamos de ver hace un momento que técnicamente es posible, económicamente es viable, pero y aunque no lo fuera, hay regulaciones que nos lo exigen. Con lo cual, cierro con la idea de Shakespeare, que tenemos que tener una identidad registrada, superusuario, root, administrador, quién hace qué, preguntas simples, y bueno, si dudamos, volvamos a Hamlet. Sé lo que soy, pero no sé en lo que potencialmente me puedo convertir. Y una identidad digital mal gestionada puede suponer muchos problemas. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias, Ramsés. Un placer. Gracias como siempre, que además tus explicaciones son siempre interesantes y bienvenidas.